Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo por aquí, yo me llamo Claire, soy de Alaska, pero llevo 4 años viviendo aquí en España. En mi canal vas a encontrar más vídeos sobre España, mis aventuras, la cultura y sobre la gente que vive aquí. En el vídeo de hoy voy a hablar con unos extranjeros sobre sus experiencias viviendo en Madrid y espero que os guste. Hola, soy Seida, soy de Estados Unidos, del estado de Indiana y llevo unos 7 meses aquí en Madrid. Hola, me llamo Ellen, soy de Filipinas y llevo casi 6 años aquí en España y 2 años aquí en Madrid. Hola a todos, mi nombre es Daniela, tengo 21 años, pronto voy a cumplir 22 años. Pues bueno, yo soy una cubana que actualmente vive en Madrid. Bueno, yo soy Rodrigo, soy de La Paz, Bolivia y tengo 25 años. Y en septiembre hago 5 años. Yo soy Flor, soy de Países Bajos y llevo casi 4 años aquí en España. Soy dependiente de una tienda en Madrid, aparte también estudio marketing y publicidad. Yo soy profesora de inglés en un colegio concertado y también hago vídeos en YouTube. Aquí es mi canal. Ahora estoy trabajando, pero cuando llegué a España y hice un máster, vine a estudiar y después encontré trabajo en Almería, de verdad, en el sur, y ahora he vuelto a Madrid. Ahora estoy trabajando, pero la primera vez que me vine a Madrid fue para hacer la universidad, así que la terminé y ahora conseguí trabajo y me quedé aquí. También soy youtuber, me pueden encontrar como Dani Lai. Desde que llegué aquí a España empecé a subir contenido. Doy clases particulares de inglés y trabajo como freelancer para una compañía de diseño gráfico. Lo que más me gusta es pues, el tiempo, es que casi siempre hace el sol, pero también la cultura. Para algunos puede parecer loco, pero para alguien que viene de Cuba me pareció súper interesante el tema del transporte, porque aparte de ser, por supuesto, la capital, de ser súper grande, el metro, llegar a todas partes súper rápido, el autobús, que todo sea muy puntual, pues me encanta eso de Madrid. Es bien comunicado. Me gusta que Madrid sea una ciudad súper multicultural. Cuando andes por la calle vas a escuchar 5 idiomas y me gusta mucho la diversidad. Otra cosa que me gusta mucho de aquí de Madrid es la gastronomía, su comida, que me parece encantadora. Hay muchas cosas para hacer aquí en Madrid, pero a mí lo que me gusta más es para alguien que viene de país asiático, hay restaurantes y hay tiendas, así que cuando me apetece comer comida de mi país, aquí tenemos todo. Me gusta mucho vivir en Madrid porque tienes muchas opciones para hacer diferentes cosas, tipo pasear, ir a conciertos, ver shows, tienes parques, tienes eventos deportivos, tienes eventos de diferentes cosas. Y también está bueno que puedes ir a diferentes lugares para probar nuevas comidas. La cosa es que cuando quiero quedar con mis amigos en Holanda, lo tengo que planear con meses, pues meses no, semanas de antelación, ¿sabe? Así que es bastante difícil quedar con amigos aquí, en Madrid, en España en general. Es como, oh, ¿quieres quedar mañana? Y ya. Estar lejos de mi familia puede ser un poco cliché, pero al final eso es lo que pasa y que pierdes momentos con tus amigos. El tema del frío, yo el invierno lo pasé muy mal al principio, tuve que acostumbrarme a sus temperaturas tan bajas, que yo sé que en otros países llegan a ser más bajas aún, pero bueno, mi cuerpo no estaba acostumbrado y por eso que la pasé un poquito mal al principio. Lo que menos me gusta es el clima. En el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío. Por ejemplo, en Bolivia el clima es más estable, no hace mucho calor, pero tampoco mucho frío, y aquí en el verano es mucho calor, es muy extremo, y en el invierno también hace mucho frío. Creo que el proceso de encontrar piso en Madrid, siendo extranjero, también es muy difícil. Encontrar un buen piso, una buena convivencia también. Y también el ruido por la noche, si vives en el centro, es una locura.
Hay frases, vocabulario que como tal nosotros en Cuba lo decimos de una forma y aquí en España lo dicen de otra. Y eso a mí me chocó mucho porque llegaba un momento que a veces me decían algo y yo no entendía. Filipinas y España son un poco parecidos en la cultura, pero a mí me sorprendí los horarios. El tema de los horarios. El primer día cuando llegué aquí me apetecía comer algo o comprar algo en una tienda y era a las 2, pero al final no había tienda abierto. A mí me sorprendí mucho porque además en Filipinas casi todos como son 24 horas abiertos. Ver familias con niños y gente mayor después de las 9 de la noche, porque en Estados Unidos a partir de las 9 ya empieza la noche, la vida nocturna. En América o en Sudamérica todo se hace más temprano y aquí, no sé, todo es más tarde. El desayuno, el almuerzo, la cena, salir de fiesta o terminar la fiesta es todo mucho más tarde. 100% el papeleo, hacer el papeleo, ir al banco para arreglar algo. Es que en Holanda todo se puede hacer online, ¿sabes? En aquí no se puede hacer, tienes que pedir cita y no sé qué, demasiado rollo para mí. Cuando te dicen que el agua de Madrid es la mejor de toda España. Que están tan orgullosos de su agua, pero en realidad no es tan buena. Madrileño es súper común el que digan mazo, bueno, mazo. Y también, no sé, cuando le gusta algo dice me flipa o algo así. Yo diría cuando dicen, ay, chaval, o no sé, joder, chaval, algo así. A mí eso, yo creo que es muy madrileño porque yo he hablado con otras personas de otras comunidades autónomas y no me lo dicen tanto como me lo dicen aquí los madrileños. El sur de Retiro. El Retiro. El Retiro, el lugar que estamos, hay un rincón que precisamente dice Cuba y siempre, cada vez que vengo, paro ahí. Es un lugar súper tranquilo y menos conocido. Es un parque muy grande, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer, no sé, echarte en el pasto, hacer un picnic o irte al Retiro solamente a leer, a dar un paseo, a hacer deporte. El barrio de Chueca, a mí me encanta. Es que es súper bonito, súper cookie. Cada barrio en Madrid son diferentes. Entonces, es como cada semana tienes diferentes rincón favoritos. Parque de las Siete Tetas, pero también creo que no soy la única persona que le encanta ese parque. Yo me sorprendí también que aquí en España, después de comer, comen postre y después café. Era entre café y postre. Y ahora lo hago, es como después de comer estoy llena, pero también me apetece tomar café, que en mi país no hacemos normalmente. Lo primero, el desayuno. Yo creo que se ha vuelto mi desayuno favorito, tostada con pan y jamón y aceite, claro, es mi desayuno favorito. Hacer planes de último momento. Ahora mi vida es más espontánea y vivo mucho más espontáneamente. Sus palabras, cómo se expresan a veces, que esa misma frase que dije anteriormente, chaval, montón, joder, tío, tía, es todo eso, pues bueno, se me ha pegado muchísimo, es algo que llevo ya en mi vocabulario. La siesta española, sin dudarlo. Y también el tema de la siesta. Yo nunca hacía siesta y ahora obviamente veo a toda la gente que tiene un horario para hacer la siesta, se me antoja y a veces realmente la hago. Comparado con Cuba, porque es la comparación que puedo hacer, Madrid es muy segura. Sí, totalmente. Sí, es muy segura. Nunca me siento insegura. Sí, en comparación con la mayoría de ciudades grandes en Estados Unidos, me he sentido bastante segura aquí. La verdad es que sí, o sea, a pesar de ser una ciudad tan grande, ser capital de España y haber un montón de gente de diferentes países, yo la verdad la considero bastante seguro. Yo he salido de noche, he salido muy temprano por la mañana. Puedes caminar de noche, de día solo y la verdad no te va a pasar nada. Cuando he tenido que volver a casa súper tarde, por la noche, en plan a las 4 de la mañana, me siento bastante segura. Yo camino por la noche, da igual qué hora, y no pienso en
cosas que puede pasar a mí. Y eso para mí es como mi base, que este lugar es muy seguro. Yo no pienso de nada. Yo camino súper tranquilo, sin pensar. Es que siempre hay gente en la calle, siempre. Puede haber violencia en algunas zonas específicas, pues creo que lo hay en todos los países del mundo, pero en general me parece una ciudad segura. Obviamente hay lugares más inseguros que otros, pero en general Madrid la considero bastante segura. Es que tengo dos sitios, Valencia y Galicia. Siempre tendrá sitio especial en mi corazón. En general, como ciudad, creo que o Valencia o Málaga, el tener playa le da un ambiente diferente. Tengo que decir que uno de mis lugares favoritos fue Segovia. Es un lugar muy histórico que también tiene el Alcázar, a mí me encantó. Todo de Andalucía, pero especialmente Córdoba. Me encantan las calles de Córdoba, los colores, la comida. Creo que es solo la gente, la cultura, pero con cosas que necesito, ya tenemos aquí todo. Obviamente es la familia y los amigos, que la mayoría siguen allá. Mi familia, mis gatos, mis amigos. Mi familia, porque aparte de que pude venir con mis padres, quedó mi perrito, quedó todavía mis abuelos, también quedaron muchos amigos. No sé, nada en realidad, pero puede ser mi idioma. Da igual cómo hablas inglés o francés o no sé qué, pero tu propio idioma es tan especial. También extraño mucho la comida, es diferente a la que hay acá. La naturaleza también, porque casi nunca llueve en Madrid y en Indiana es muy verde. La cultura española. El sol, el idioma. Creo que lo que más voy a extrañar de España es la comida. Si me iría mucho tiempo, creo que extrañaría también la comida porque la comida es muy buena aquí. No te mienten cuando te dicen que aquí hay una buena gastronomía, que hay mucha variedad. Poder quedar con amigos y ir a tomar algo tranquilamente sin planificarlo con 3 semanas de antelación. La vida de ir a un bar, tomar algo y ver a otro amigo a tomar algo otra vez. O sea, las quedadas aquí son más espontáneas. Todo aquí es muy fácil para mí. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si quieres ver más contenido así, dale like y nos vemos pronto. Chao.